Continuando con el ciclo de seminarios sobre hiperplasia prostática benigna, vamos a estar hablando sobre el manejo no quirúrgico o manejo farmacológico. El tutor del tema, el doctor Eliezer Melián, y el residente a cargo, el doctor Manuel Núñez. En cuanto al temario, vamos a hablar un poco sobre introducción al tema, un recuento anatómico, histológico, fisiológico, las modalidades del tratamiento, divididas en terapia conductual, terapia farmacológica, monoterapia, terapia combinada y terapia alternativa como la fitoterapia, y las conclusiones del tema. En cuanto a la introducción, tenemos que la hiperplasia prostática benigna es un diagnóstico histológico que se refiere a la proliferación del músculo liso y células epiteliales dentro de las zonas de transición prostática. La prevalencia y la gravedad de la sintomatología del tracto urinario inferior en el hombre de edad avanzada pueden ser progresivas, y el tratamiento farmacológico o quirúrgico va a depender fundamentalmente de los hallazgos clínicos y paraclínicos de cada paciente. Para entrar en el tema, hablando de lo que es la anatomía prostática, tenemos que la próstata es una glándula que se encuentra inmediatamente por debajo del cuello vesical, por encima del diafragma urogenital, por delante del recto y por detrás del pubis. Está protegida por 4 fascias, como son la fascia adenovilis, la fascia prostática anterior, la fascia endopélvica y la fascia elevadora del ano lateral. En cuanto a su irrigación sanguínea, la próstata va a estar irrigada por una arteria prostática que da 2 ramas, capsulares y uretrales, que esta va a ser rama de la arteria vesical inferior, rama de la arteria ilíaca interna. Por estas arterias o por esta vía es que va a estar irrigada la próstata. En cuanto al drenaje venoso, va a estar dado por el plexo prostático, que se constituye por la confluencia de la vena dorsal profunda del pene, la vena vesical inferior y la arteria prostática para formar el plexo, que va a drenar hacia lo que es la vena ilíaca interna. En cuanto a las zonas prostáticas, tenemos que la zona periférica va a representar el 70% del volumen total de la próstata, como lo vemos acá marcado en azul. La zona central el 25%, que se encuentra marcada en verde en este corte transversal y sagital, y la zona de transición solamente un 5% del volumen prostático total, que es la zona que vemos marcada en amarillo. En cuanto esto va a estar bastante influenciado a la hora de hacer el diagnóstico de cáncer prostático, debido a que la zona periférica es la que se va a ver más afectada en un 60 a un 70%, la zona de transición en un 10 a un 20% y la zona central en un 5 a un 10%. En cuanto a la histología, tenemos que tener en cuenta que la próstata se compone principalmente por 2 células, unas células epiteliales y las células del estroma. Las células epiteliales están compuestas por células madre, epiteliales basales, amplificadoras transitorias y neuroendocrinas. En cambio, que las células del estroma va a estar compuesto por tejido conectivo, células musculares lisas y fibroblastos. En este corte transversal podemos observar que las células del estroma o el estroma se encuentra mayormente concentrado en lo que es la zona de transición y la zona central, y las células epiteliales o las células secretoras se encuentran en mayor cantidad hacia la zona periférica. Por eso el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna es más hacia la zona transicional o periuretral de la próstata, debido a que es una patología estromal. En esta tabla vemos las características de la zona prostática, donde, como ya le veníamos hablando, el volumen prostático normal va a estar en la zona periférica un 70%. El origen del adenocarcinoma prostático va a ser mayor en la zona periférica, y la hiperplasia prostática benigna se va a diagnosticar mayormente en la zona de transición en un 100%.
hay que tener en cuenta el eje hipotálamo hipófisis gonadal, debido a que tanto el tratamiento para el cáncer de próstata como algunos tratamientos para la hiperplasia prostática benigna van a estar dirigidos hacia la inhibición de la conversión de testosterona a dihidrotestosterona en la cápsula o en la glándula prostática. ¿Okay? Por eso el eje hipotálamo hipófisis gonadal es muy importante, y aquí te voy a dar una breve descripción de qué fisiológicamente qué pasa para que se produzca la testosterona. A nivel del hipotálamo se produce la hormona liberadora de gonadotropina, ¿okay? Que esta va a estimular la hipófisis anterior para la producción de FSH y LH, lo cual a nivel testicular va a producir testosterona, y a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel de su corteza, va a producir androstendiona. También por liberación de la hipófisis anterior, prolactina, que va a actuar como un propulsor de andrógenos en la glándula prostática, y los estrógenos periféricos, que todavía no se conoce su mecanismo por el cual actúa a nivel de la glándula prostática. Cuando se produce la testosterona a nivel de las células de Leydig en el testículo, se producen de un 95 a un 98%, y el resto se produce en la periferia. Esto hace aproximadamente 6 miligramos de testosterona al día, que pasa al plasma. De estos 6 a 7 miligramos de testosterona que se producen en 24 horas, el 98% está unida a proteínas, y el otro 2% se encuentra libre en el plasma. Estas proteínas son la fijadora de testosterona y la albúmina humana. La testosterona libre pasa a la próstata o se va al hígado para convertirse en un metabolito inactivo a través de la 17-testosteroides, y en la próstata se convierte en un metabolito activo que es la dihidrotestosterona. Ya que la testosterona se encuentra en la célula prostática, específicamente en la glándula estromana, ¿okay? Por acción de la enzima 5-alfa reductasa se convierte en dihidrotestosterona. Esta dihidrotestosterona a nivel de la matriz celular, ¿okay? Se une a un receptor de dihidrotestosterona de andrógeno, lo cual, al haber aumento de la dihidrotestosterona en la célula, va a promover un desequilibrio entre los factores de crecimiento y las proteínas que causan la apoptosis celular o muerte celular. Este desequilibrio se va a ver influenciado por la proliferación celular y el crecimiento prostático. Ya definiendo lo que es hiperplasia prostática benigna, tenemos que, según la AUA, la define como la proliferación del tejido o del epitelio glandular, músculo liso y tejido conectivo dentro de la zona de transición prostática, como ya lo veníamos comentando. ¿Okay? Dentro de las modalidades de tratamiento que le podemos ofrecer al paciente con hiperplasia prostática benigna, tenemos la espera vigilante. Según la Asociación Argentina de Urología, en sus recomendaciones del 2012, antes de iniciar cualquier tratamiento se debe tener en cuenta 3 factores específicos que se le debe indagar al paciente, como en qué grado se ve perturbado el paciente por los síntomas, qué tipo de tratamiento es de su preferencia, o cuán seguro resulta la abstención para un tratamiento activo. También hay que dejar en claro al paciente que la terapia conductual es una terapia donde se conoce, o es un abordaje donde se conoce la patología, pero no se aplica ningún tipo de tratamiento. ¿Cuáles son los pacientes que debemos seleccionar para espera vigilante? Son aquellos pacientes con sintomatología del tracto urinario inferior leves o moderado severo, sin complicaciones, y cuya sintomatología no les ocasione perturbaciones o modificaciones en su calidad de vida. También hay que educar y supervisar al paciente. Hay que aclararle todas las dudas al paciente con respecto a su enfermedad y mantener un control y vigilancia sobre las modificaciones en los síntomas que conlleve a un cambio en la terapéutica. ¿Okay? Este control o esta supervisión se debe hacer cada 6 meses o cada año, dependiendo la sintomatología que vaya presentando el paciente. Otro de los ítems
que se debe tener en cuenta en cuanto al paciente que se va a mantener en espera vigilante son las modificaciones conductuales y estilo de vida. Se le debe enseñar o aconsejar al paciente que debe evitar la ingesta de bebidas alcohólicas y café para así evitar los síntomas irritativos y la nocturia, reducir la ingesta de líquidos en momentos específicos, ya sea en la noche o al salir de casa, para evitar la nocturia o la frecuencia diurna, uso de técnicas de relajación o doble vaciado, ordeño uretral para evitar el goteo postmiccional. Debe adecuar el horario de ciertos medicamentos, sobre todo si estos medicamentos tienen efectos diuréticos. Estos medicamentos no consumirlos durante la noche para así evitar el efecto diurético y la nocturia, evitar el sobrepeso y la obesidad y corregir. En cuanto a las recomendaciones de la AWA en su actualización 2019, en cuanto a resumen de evidencia, nos dice que la espera vigilante suele ser una alternativa segura para los hombres que están menos molestos por la dificultad urinaria o que desean retrasar el tratamiento con un nivel de evidencia 1B. En cuanto a las recomendaciones, nos dice que debemos ofrecer a los hombres con síntomas leves o moderados, mínimamente molestos por sus síntomas, una espera vigilante, y que se debe aconsejar al paciente sobre el estilo de vida antes o al mismo tiempo de iniciar el tratamiento. Si el paciente no califica para realizar la espera vigilante debido a que la sintomatología está muy acentuada o que la calidad de vida ha desmejorado, se le puede ofrecer tratamiento farmacológico de primera línea. Tenemos los alfa bloqueantes, que su mecanismo de acción va dirigido hacia el bloqueo de los receptores alfa a nivel del músculo liso prostático para evitar el efecto vasoconstrictor realizado por la noradrenalina endógena, y así mejorar el flujo urinario. Los receptores adrenérgicos alfa han sido divididos en tres subtipos. Tenemos los alfa 1AC, alfa 1B y alfa 1D. La expresión de los receptores alfa 1AC es importante en la próstata, médula espinal, uretra, con especial predominio en el estroma prostático, un 70 a un 100%, como lo podemos ver en la imagen, en donde hay mayor concentración de receptores, ya sea en la próstata o en el cuello vesical. Los receptores alfa 1B se encuentran en otras partes, en otros órganos, como son corazones, pulmón, riñón, bazo y músculo liso de los vasos sanguíneos, también en la glándula prostática. Los receptores alfa 1B se encuentran a predominio de lo que es el cuello vesical. En cuanto a la clasificación de los tratamientos para la hiperplasia prostática benigna, tenemos los alfa bloqueadores no selectivos como la fenoxibenzamina, los alfa bloqueantes 1 de acción corta como la prazoxina, los alfa 1 de acción prolongada como la terazocina y la doxazocina, y los selectivos alfa 1A como la alfuzoxina en dosis de 10 mg orden día, y los alfa 1AC como la tamsulosin y la silodosina en dosis de 0.4 mg orden día y 8 mg orden día respectivamente. Si hablamos de la eficacia, nos encontramos con que los bloqueadores alfa 1 adrenérgicos muestran una eficacia todos similar según las dosis recomendadas. Estos fármacos tienen un efecto clínico que tarda aproximadamente semanas en desarrollarse por completo. Aproximadamente los estudios refieren que 12 semanas para que aparezcan los efectos terapéuticos. Ellos reducen el IPSS en un 30, un 40% y el Qmax en un 20 o un 25%. Se ha comprobado que la edad del paciente ni el tamaño de la próstata influyen en la eficacia de los alfa bloqueantes, aunque en la actualización de la EUA del manejo no neurogénico de los síntomas del tracto urinario inferior en hombres, en su actualización del 2019 hacen énfasis que en próstata menos de 40 cc se ha visto mejores resultados. En cuanto a la tolerabilidad y seguridad, es un fármaco bien tolerado por vía oral,
Los efectos adversos más conocidos son astenia, mareo, hipotensión ortostática, mayormente con doxazosina y terazosina. Se ha demostrado, se ha conseguido estudios donde causa un síndrome de iris flácido intraoperatorio, todos los alfa bloqueantes, con especial resultado con la tausulosina, y causan disfunción eyaculatoria, especialmente los alfa 1AC, como lo son los tamsulosina y la silodosina. El resumen de evidencia según la EUA en su actualización 2019 nos dice que los bloqueadores alfa son efectivos para reducir los síntomas urinarios y aumentar el flujo urinario máximo en comparación con el placebo, con un nivel de evidencia A1. Dentro de las recomendaciones nos dice que debemos ofrecer bloqueadores alfa 1 a hombres con síntomas del tracto urinario inferior moderados a severos con una calificación de fuerza fuerte. Otro de los tratamientos de primera línea para la hiperplasia prostática benigna son los inhibidores de la alfa 5 reductasa, ¿okay? Que estos medicamentos inhiben la conversión de testosterona a dihidrotestosterona por la enzima 5-alfa reductasa. Esta enzima tiene dos isoenzimas principales, como lo son la tipo 1, la cual se encuentra presente en piel e hígado, y la tipo 2, predominante en próstata. Estos medicamentos a largo plazo reducen el tamaño prostático de un 18% a un 28% y disminuyen los niveles de PSA en un 50%. El tratamiento continuo reduce la concentración sérica de dihidrotestosterona en aproximadamente un 70% con finasteride y un 95% con dutasteride. Existen dos medicamentos aprobados para el uso en hiperplasia prostática benigna, como son el finasteride, que es un selectivo de la isoenzima tipo 2, y el dutasteride, que es un inhibidor dual de la isoenzima tipo 1 y 2. En sus dosis, finasteride 5 mg orden día y dutasteride 0.5 mg orden día. En cuanto a la eficacia, vemos que a largo plazo, como les comenté, el tratamiento con los 5-alfa reductasa causan una reducción de volumen prostático de un 18-28%, un IPSS de 15%-30% y un aumento del Qmax en 1.5 a 2 ml segundo. ¿Okay? También se ha demostrado que los 5-alfa reductasa reducen el riesgo a largo plazo de retención aguda de orina o la necesidad de cirugía. En cuanto a su tolerabilidad y seguridad, los efectos adversos más conocidos van dirigidos hacia la función sexual, ¿okay? Ellos causan disminución de la libido, disfunción eréctil, eyaculación retrógrada, hipoespermia y ginecomastia dolorosa, asociados también a cáncer de próstata de alto grado, aunque esto todavía no se ha demostrado en estudios. En cuanto a resumen de evidencia, según la EUA, en su actualización 2019, nos dice que con un grado de recomendación 1B, vemos que después de 2 a 4 años, el tratamiento con los inhibidores de la 5-alfa reductasa mejoran tanto el IPSS, el volumen prostático y aumentan el Qmax hasta 2 ml por segundo en pacientes con síntomas de tracto urinario debido a agrandamiento prostático. También la evidencia nos dice que estos medicamentos reducen el riesgo de progresión de la enfermedad a retención urinaria aguda y la necesidad de cirugía con grado de evidencia 1A, y nos recomiendan el uso de inhibidores de la 5-alfa reductasa en hombres que tienen síntomas del tracto urinario inferior moderados a severos y un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, con próstata mayor a 20 ml con grado de calificación fuerte, y que debemos asesorar al paciente sobre el inicio de acción de estos medicamentos, debido a que estudios han reportado que el inicio de acción es mayormente de 3 a 6 meses. Bien, entonces llegamos a la parte de alfa bloqueantes más inhibidores de la 5-alfa reductasa. Ya hemos estudiado que en monoterapia los 5-alfa reductasa y los alfa bloqueantes son efectivos en el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Ahora, si los combinamos, ¿qué resultados podríamos obtener? Pues en 2003 se publicó un estudio a largo plazo de los efectos de doxazosina, finasteride
y la terapia combinada en la progresión clínica de la hiperplasia prostática benigna. Fue un estudio doble ciego, seguimiento de 4.5 años, una población estudiada de 3.047 hombres, y comparó los efectos, como ya le mencioné, placebo, doxazosina, finasteride y la terapia combinada. ¿Cuáles fueron los criterios de progresión clínica de la enfermedad? Un aumento de 4 puntos por encima de la línea base de la puntuación de los síntomas de la AUA, retención aguda de orina, incontinencia urinaria, insuficiencia renal e infecciones urinarias recurrentes. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes en edad mayor a 50 años, un IPSS moderado a severo, un PSA de 4 a 10 nanogramos sobre decilitro, volumen prostático mayor a 40, un Qmax de 4 pero menor de 15 ml por segundo y un volumen vaciado miccional de al menos 125 cc. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos en este estudio? Pues, según la progresión individual, como que para los síntomas hubo una reducción del 64% y una mejoría en la puntuación de 7 puntos para la terapia combinada. En cuanto a la RAO, una reducción de riesgo de un 81% para la terapia combinada. Las tasas fueron muy bajas para permitir un análisis significativo en cuanto a incontinencia urinaria e infecciones del tracto urinario. No hubo casos de insuficiencia renal. En cuanto a la terapia invasiva, el tratamiento con finasteride y combinaciones redujo un 64% y 67% de riesgo de recibir terapia invasiva. El flujo urinario mejoró en 5 ml segundo en el grupo de terapia combinada. El PSA mostró una mejoría del 50% en terapia combinada con finasteride y el volumen prostático disminuyó una media de un 19% en el grupo de finasteride y terapia combinada. Estos dos últimos parámetros tuvieron mejoría debido al mecanismo de acción del finasteride, los 5-alfa reductasa, el cual actúa a nivel de la apoptosis celular de las glándulas secretoras, asimismo impidiendo la secreción de antígeno prostático y el crecimiento prostático celular. Otro de los estudios realizados, pero este fue realizado en el 2009, es el estudio COMBAT, que combina la tansulosina con el dutasteride. Este fue un estudio multicéntrico, aleatorio, doble ciego, con una población estudiada de 4.844 hombres, que comparó los efectos de dutasteride, tansulosina y terapia combinada sobre los síntomas de almacenamiento y vaciado. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión para este estudio? Pacientes con edades comprendidas de mayor o igual a 50 años, IPSS moderado, PSA mayor a 1.5 hasta 10 nanogramos sobre decilitros, volumen prostático mayor o igual a 30, Qmax de 5 pero menor a 15 ml segundo y un vaciado miccional de al menos 125 cc. En cuanto a los resultados, en este estudio se dividieron los pacientes por volumen prostático. 3 grupos. El primer grupo con volumen prostático de 30 a menores de 42 cc. El tercer grupo con volumen prostático de 42 a menores de 58 cc. Y el tercer grupo con volumen prostático mayor o igual a 58 cc. A los 2 años de observación se evidenció una mejoría significativa en cuanto al puntaje de almacenamiento y vaciamiento para la terapia combinada en comparación con la monoterapia en todos los volúmenes prostáticos. Se demostró también que la dutasteride es tan efectiva como la tansulosina para el manejo de síntomas del tracto urinario inferior de almacenamiento, pero con mejoría clínica en cuanto a los síntomas de vaciado. Como el otro estudio ya había demostrado que los 5-alfa reductasa, los inhibidores, causan una reducción a largo plazo del volumen prostático. Y en cuanto al resultado por puntaje de síntomas, hubo en los síntomas de almacenamiento mejoría con la monoterapia, ya sea con tansulosina o dutasteride, y en cuanto a los síntomas de vaciado hubo una mejoría clínica en cuanto a la terapia combinada.
En conclusión, se llegó que la terapia combinada es la mejor elección para tratar los síntomas del tracto urinario inferior dados por hiperplasia prostática benigna, ya que con la terapia combinada se llega a una reducción rápida de la sintomatología y a un beneficio a largo plazo con disminución tanto del volumen prostático como el PSA. Ahora, este estudio, que es el estudio ESMAD, que es el manejo de los síntomas posterior a la reducción de la terapia, en este estudio se inició con terapia combinada y posterior a eso se retiró el alfa bloqueante para ver el beneficio que obtenían los pacientes. Este fue un estudio realizado en el 2003 donde se observaron 327 pacientes con hiperplasia prostática benigna. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 45 años, IPSS mayor de 12 puntos, un volumen prostático mayor de 30 cc y un PSA entre 1.5 y 10 nanogramos sobre decilitro. Se dividieron los pacientes en dos grupos. El primer grupo recibió terapia combinada con tamsulosin y dutasteride por 36 semanas y el segundo grupo recibió terapia combinada por 24 semanas y luego de eso recibió solamente monoterapia con dutasteride durante 12 semanas. Fueron valorados ambos grupos a la semana 30 y el resultado fue el siguiente. Hubo una mejoría de la sintomatología en los pacientes de un 91% los que recibieron terapia combinada con dutasteride y tamsulosina, y los pacientes que recibieron terapia combinada por 24 semanas y luego recibieron terapia con dutasteride por 12 semanas, hubo una mejoría de la sintomatología en un 77%. Se llegó a la conclusión en este estudio que la dutasteride se puede usar en combinación con la tamsulosina para lograr un inicio rápido del alivio de la sintomatología, pero que posterior a las 24 semanas se puede manejar solamente con monoterapia. Otro de los tratamientos farmacológicos, pero no de primera línea, son los inhibidores de la fosfo-5-diesterasa. Su principal mecanismo de acción es incrementar la concentración de guanosina monofosfato cíclico para reducir los niveles de calcio intracelular por estímulo de la enzima proteinquinasa 1, que logra la miorrelajación del músculo cavernoso para aumentar el flujo sanguíneo. La presencia de isoenzimas de fosfo-5-diesterasa tipo 1, 5 y 11 ha demostrado por técnicas inmunohistoquímicas que se encuentran en la próstata, motivo por el cual hay estudios donde se utilizan estos inhibidores para tratar los síntomas del tracto urinario inferior en el hombre. El único medicamento autorizado es el tadalafil en dosis de 5 miligramos orden día por 3 meses. Según estudios, a estas dosis reduce el IPSS en cuanto a los síntomas de almacenamiento y vaciado y mejora la calidad de vida, pero no tiene ningún efecto significativo sobre el flujo urinario. Este estudio, que fue una revisión realizada por Cochrane, en cuanto se utilizan los inhibidores de la fosfodiesterasa en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior dados por hiperplasia prostática benigna, donde ellos comparan inhibidores de la fosfodiesterasa con placebo, comparan estos inhibidores con alfa bloqueantes y 5-alfa reductasa, hacen combinaciones de inhibidores de la fosfodiesterasa con inhibidores 5-alfa reductasa y alfa bloqueantes, y se llega a la conclusión de que solamente hubo una reducción del IPSS en 2 puntos en comparación con el placebo, pero no presentó beneficios agregados cuando se combinó, ya sea con 5-alfa reductasa o bloqueadores alfa. Este otro estudio fue una revisión del uso de tadalafilo en tratamiento de la hiperplasia prostática benigna con hombres que cursan con disfunción eréctil. Igualmente, se demostró que hubo una mejoría significativa en cuanto al IPSS y la calidad de vida, pero no hubo mejoría en cuanto al Qmax o el residuo post-miccional.
demostró al finalizar el estudio que hubo una eficacia significativa sobre la función eréctil de estos pacientes. Y en cuanto a la terapia alternativa, tenemos la fitoterapia. Esta es una terapia basada en extractos de plantas, los cuales no han demostrado un beneficio absoluto sobre los síntomas del tracto urinario inferior dados por hiperplasia prostática benigna. Los estudios realizados en cuanto a fitoterapia no son concluyentes debido a las dosis utilizadas, el procesamiento de la materia prima, la eficacia in vivo sigue siendo incierta, aunque in vitro hay estudios que demuestran o concluyen que puede tener un beneficio sobre los síntomas del tracto urinario inferior. Las sustancias activas más comercializadas para este tipo de terapia son la Serenoa repens, el Pygeum africanum, la Últica dioicoica y la Curcubita pepo. Este estudio reciente, publicado en enero de 2020, donde buscan la eficacia clínica de la Serenoa repens versus placebo versus la utilización de alfa bloqueantes en el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior dado por hiperplasia prostática benigna. Fue una búsqueda en la base de datos hasta diciembre de 2018, donde se incluyeron 22 estudios con 8.564 pacientes y se concluyó que los extractos hexánicos de Serenoa repens no muestran mejoría clínica significativa en cuanto a la sintomatología del tracto urinario inferior y el flujo máximo. Para concluir, tenemos 4 puntos importantes. El primero, que la hiperplasia prostática benigna, como ya veníamos estudiando y está bien definido, es un diagnóstico histológico que afecta de manera progresiva al hombre. En el segundo punto, vemos que la sintomatología del tracto urinario inferior dada por hiperplasia prostática benigna va a estar muy influida en los cambios histológicos presentados en la célula prostática. Y las modalidades de tratamiento farmacológico van a estar dirigidas a modificar los cambios surgidos en dicha glándula. Y por último, el tratamiento farmacológico de primera línea es la combinación de alfa bloqueante con inhibidores de la 5-alfa reductasa, los cuales han demostrado ser la mejor elección y han demostrado tener mayor eficacia para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior dados por hiperplasia prostática benigna. Muchas gracias.